3, 2, 1. Pues de nuevo es un gusto poderlos tener por acá. Una feliz noche para todos. De parte de Spectrum, pues es un privilegio, como les repito, tenerlos aquí y qué grato que puedan compartir su tiempo con nosotros. Y para el grupo GA, pues me imagino que ahorita Alexis nos va a decir unas palabras bonitas y alusivas al, al caso. Alexis. Alexis, Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenidos a los que están conectados. Lógicamente para nosotros como Grupo GA es un privilegio contar con Ricardo como panelista para hablar de una de las tecnologías más importantes que hay en el mundo para solucionar condiciones irregulares de córnea y que están brindando no solamente calidad visual, sino confort a muchísimos pacientes que requerían tener este tipo de tecnología en sus ojos. Así que espero que el grupo que está acá aproveche la mayor cantidad de información posible para que puedan abrirse a la contactología especializada y empezar a ofrecer productos que abarquen muchas condiciones oculares más y puedan agrandar la cantidad de su portafolio de pacientes con condiciones oculares complejas. Así que espero que de esta charla, como todas las que hemos tenido, sea para nutrir de conocimientos a cada profesional y empiecen a ofrecer a sus pacientes nuevas alternativas. Considero que el diamante que pueden ustedes tallar en su consulta es aprovechar estas conferencias bajo estas tecnologías que hemos traído en, en, en convenios con Spectrum International para Venezuela. Eh, la mayor información, la mayor tecnología y herramientas, como siempre se los he dicho, para que den un paso más y ofrezcan los productos, porque hay muchísimos pacientes en su entorno que desconocen que ustedes tienen la capacidad, las herramientas y estos productos a la mano para cambiar vidas. Así que espero que aprovechen mucho la información. Pues bueno, buenas noches. Pues para mí es un placer poder dar esta charla sobre una tecnología que pues si bien la hemos visto experimental o por lo menos fue experimental y después ya la pasaron a algo con un nombre propio como lo es el piggyback, ¿verdad? Donde a alguien se le ocurrió ponerse un lente blando para minimizar el roce del lente gas permeable y pues lo que pues encontró era que era una comodidad la que había, la comodidad que había buscado con un poquito de una mejora en la visión por la calidad óptica del RGP, ¿verdad? Pues bueno, así fue como inició todo esto y pues ya después se fue ya formalizando el nombre, el concepto y pues bueno, entonces empresas comenzaron a investigar y hacer la función de qué se podía hacer para poder tener lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Y pues bueno, Synergize es una de las empresas pioneras que comenzó con esto del lente híbrido, ¿verdad? Donde pues vamos a hablar un poquito más de cuáles son las ventajas y para qué tipo de pacientes pues nos podría funcionar un lente híbrido de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hablemos de la ventaja que nos da el híbrido, pues nos va a dar una visión clara y tener la comodidad, como les decía, pues a partir de que tenemos una falda de hidrogel de silicona y pues tenemos la óptica o la calidad óptica de un lente GP, ¿verdad? Esto es para eh, realmente, digamos, se cuentan con lentes de contacto híbridos para córneas regulares y para córneas irregulares. Pero pues hablando para todos, es para aquel paciente que es astigmata, que de pronto está muy cansado con la rotación de un lente blando y toda esa fluctuación que le puede brindar esta rotación, ¿verdad? Para aquel presbita o para aquel paciente, como les decía, que tenga córnea irregular. Entonces el lente híbrido pues lo podemos adaptar básicamente para todos los tamaños, formas y las edades que tengan los pacientes. Entonces,
El lente Synergize es un lente que básicamente es de segunda generación. Pues la zona del RGP tiene una zona de 8.5 milímetros y tiene un hiper DK de 130, ¿verdad? Eh, en la zona óptica, pues cuenta con un 7.0 de zona óptica para el Duet y de 6.0 a 6.5 en el Ultra Gel. Entonces, cuando hablamos de la falda de hidrogel de silicona, pues hablamos de un DK de 84 y el diámetro total del lente va a ser de 14.5. Cualquier lente que pidan de lente híbrido de Synergize va a ser de 14.5. Estos materiales, pues obviamente con la evolución del tiempo, fueron perfeccionando más la unión entre el lente rígido y el lente blando. ¿Por qué? Porque al principio pues sí tenía mucha ruptura porque pues justamente era lo que uno decía, cómo se podían juntar los dos materiales, pero pues fueron haciendo varias investigaciones y fueron encontrando la unión perfecta, ¿verdad? Entonces, perdón, vamos a hablar un poco acerca del duet, ¿verdad? Que era lo que les decía. Eh, y vamos a ver, el duet, pues nos resuelve mucho de los problemas que tenemos. Es una muy buena opción para los pacientes con astigmatismo, como les decía, y son aquellos pacientes que, como les estaba mencionando, están cansados ya de usar lentes tóricas blandas que de pronto, recordémonos que con un movimiento mínimo sienten la fluctuación en la visión y por ende ya es incómodo. También es un lente que puede servirnos para aquel paciente que ha usado gas permeable y que de pronto también está aburrido del movimiento del lente gas permeable y la incomodidad que puede presentar y también la inestabilidad que puede tener, porque pues por muy bien que esté adaptado el lente, gas permeable siempre puede tener algún tipo de que el lente se pueda salir o que pueda tener algún roce con el párpado y que de esto nos pueda causar mucho dolor, ¿verdad? Esto pues obviamente el lente Duet tiene un bloqueador UV que nos va a dar protección solar, nos va a básicamente dar visión clara al final del día, ¿verdad? Y pues básicamente es un lente muy bueno para todo tipo de paciente. ¿Qué candidatos podemos tener para Duet? Pues podemos tener astigmatas hasta 6 dioptrías de cilindro. Eh, y básicamente es para aquel paciente que busca una mejor visión, porque de pronto, pues, como bien sabemos, el lente blando, que no dé una buena visión, pero la calidad óptica del RGP siempre va a ser mejor, ¿verdad? Como podemos ver ahí, pues pacientes que tienen la visión borrosa y por la rotación, que ya lo hemos hablado bastante, y que quieren eliminar halos o reflejos nocturnos y que quieren ver igual o mejor que con sus gafas, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues se aplica para todo este tipo de paciente que a veces se puede frustrar con el uso de un lente normal. Eh, Ahora, pues hablemos un poco de los parámetros que tiene el Duet. Básicamente, pues lo podemos encontrar en curvas bases, porque este sí lo vamos a manejar a nivel de curvas bases, desde 7.1 hasta 8.3 y las podemos modificar en pasos de 0.1 milímetros. Tenemos tres curvas de faldas diferentes, ¿verdad? Que vamos a tener la 8.7, la 8.4 y la 8.1. No aparece acá, pero sí se puede manejar una falda un poco más cerrada, que es la 7.9, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengamos en cuenta. Y también los poderes aquí nos aparecen de más 10 a menos 15. Sin embargo, sí se puede personalizar un poco más y pueden llegar hasta poderes de menos 20. Solo hay que pedirlo porque sí se puede. Esto se los digo yo porque sí lo he pedido. Entonces, pues bueno, hablemos ahora eh, de la adaptación del lente. Pues es un lente que pues nos va a dar una mejor visión por tener menos flexión, ¿verdad? Eh, Cabe mencionar en el Duet que nosotros podemos mejorar el perfil y podemos poner un poco más grueso el perfil del lente al centro, y esto lo que va a evitar es justamente esa flexión que a veces nos puede inducir a un astigmatismo. Entonces, de pronto cuando vemos, entregamos un lente, por ejemplo, o
Si lo entregamos y vemos que nos da un astigmatismo residual, podemos pedir el recambio con el perfil mejorado y esto va a depender, por supuesto, de la cantidad de astigmatismo que encontremos, porque si encontramos un astigmatismo muy alto, pues ahí definitivamente puede ser la adaptación la que no estuvo bien tomada. Em, si encontramos un astigmatismo bajo, podemos pedir el perfil mejorado y esto muchas veces va a mejorar y va a evitar y va a eliminar, perdón, este astigmatismo residual que podamos tener. También cabe mencionar que básicamente el perfil mejorado lo podemos también adaptar o pedir de inicio cuando estamos haciendo la adaptación. Si tenemos la caja de prueba y podemos medirlo, porque también existe una caja de pruebas de Duet y nosotros podemos medir ese astigmatismo que nos puede quedar. Ya sabemos que si nos queda un menos 0,50, por ejemplo, podríamos solicitar el perfil mejorado para evitar esa flexión que nos puede estar induciendo el lente, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tomarlo en consideración. Sin embargo, nosotros muchas de las adaptaciones de Duet las realizamos por un método empírico. ¿Por qué? Porque pues vamos a utilizar la calculadora básicamente biométrica que tenemos del Duet. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la calculadora? Nosotros en la calculadora vamos a introducir básicamente los parámetros, queratometrías, refracción, y con esto nos va a diseñar el lente. La verdad es que muy pocas veces la calculadora se va a equivocar, tampoco es infalible, y por eso pues tenemos que tener presente de que siempre puede haber algún recambio, pero van a ser, la verdad es que muy pocas ocasiones que esto va a suceder. ¿Por qué? Porque la calculadora también les va a decir si de pronto el lente no es ideal para este paciente, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces, no sé si vieron mi mensaje. Bueno, entonces el asunto es que, como les digo, no les va a como dar una advertencia si hay un astigmatismo que de pronto no puede ser corregido a nivel del Duet. Entonces esto es para tenerlo en consideración. Más adelante, si quieren, vamos a meternos a la calculadora y vamos a jugar un poquito con ella. Pero pues ahorita vamos a ver un caso de una orden que se realiza con la calculadora. Perdón, creo que lo retrocedí. Ok, entonces vamos a ver este caso, ¿verdad? Es un varón de 29 años, ¿verdad? Que tiene una sobrerefracción de menos 2 con menos 1,50 por 180, unas queratometrías de 44,50 a 7,58 en milímetros, 46 y 7,34, ¿verdad? Hay una forma de poderlo hacer sin ni siquiera tener la calculadora, ¿verdad? Y por lo general lo que se va a hacer es que se va a pedir 0,50 dioptrías más curvo que la K más plana, ¿verdad? En este caso, pues considerando que es el 44,50, se ve aquí, lo están haciendo a 0,50 más inclinado, sería el 45, y se va a compensar ese aumento, ¿verdad? Como bien sabemos, mientras si empinamos, agregamos negativo, ¿verdad? Entonces, ese menos 2 se vuelve un menos 2,50 de poder y nosotros podríamos pedirlo solo con eso, por lo general. Sin embargo, pues esto si lo ingresamos a la calculadora, lo vamos a poder determinar. También cabe anotar que la falda la vamos a escoger muchas veces, bueno, no, la mayoría de las veces está determinada por el diámetro horizontal de iris visible, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a saber que de pronto si tenemos debajo de 11,7, vamos a agarrar una falda plana. Si tenemos un diámetro horizontal arriba de 11,8, vamos a usar un 8,1. En este caso, se utilizó la falda plana porque tenía un diámetro horizontal de 11,5, ¿verdad? Entonces, eso es también para que lo tomen en consideración. Realmente, pues el Duet, como les digo, es un lente que a la larga es un poco, si no fácil realmente de poderlo adaptar. Y como les digo, la calculadora nos brinda una gran ayuda para poderlo hacer. Y sin embargo, siempre está, pues, en este caso, Alexis para poderlos asesorar con alguna adaptación que ustedes necesiten hacer. Y pues bueno, también en Duet
sí se cuenta con lo que es el progresivo, ¿verdad? Porque sí podemos utilizar para todo tipo de presbicia, ¿verdad? Entonces podemos utilizarlo para aquellos pacientes que de pronto ya el brazo no les da, porque está muy, muy lejos, que la luz está muy baja, que de repente se rota el lente. Entonces tenemos esa ventaja de poder utilizar un lente progresivo con los lentes híbridos, ¿verdad? ¿Qué parámetros tiene el duet progresivo? Pues tenemos igual básicamente los mismos que en, en el, ay Dios mío, en el duet normal, perdón, tenemos las mismas curvas bases, las faldas son iguales, el diámetro igual. Sin embargo, pues en los poderes ahí es donde va a variar un poco porque tenemos de más 550 hasta menos 10 y va a siempre tener esa escala de 0.25 desde más 550 hasta menos 8 y de 850, de menos 850 hasta menos 10 en 0.50. Tenemos la misma falda, el mismo DK en el centro, el mismo DK en la falda, y también podemos hacer el perfil mejorado, ¿verdad? Para poderlo manejar mejor y evitar esa flexión que les estaba mencionando. Aquí cabe mencionar que tenemos dos tipos de multifocal. Tenemos el centro distante y el centro cerca. El centro cerca va a ser una zona estándar de 3.0 y va a haber tres adiciones de más 1.75 y más 2.50. Y en la centro distante vamos a tener de 1.8 hasta 4 en la zona, la podemos modificar y la podemos modificar en pasos de 0.1, ¿verdad? Entonces sí podemos modificarla bastante. Sin embargo, también, y bueno, cabe mencionar también que tenemos poderes de adición desde más 0.75 hasta más 5 en pasos de 0.25. Synergise tiene una zona segura, ¿verdad? Que es la 2, creo que es la 2.0, que es la que ellos consideran como una zona segura para centro distante, y una adición no más de 250. La 250 es la que ellos consideran que es como el tope donde puede funcionarles muy bien. Entonces, claro, esto va a depender de cada quien que esté adaptando y no siempre se tienen que regir a lo que dice el laboratorio o a lo que sugiere, pero pues esas son las zonas como más sanas para poder hacerlo en centro distante, ¿verdad? Entonces, la forma en la que lo vamos a hacer es obviamente midiendo la pupila y restándole 1 milímetro, ¿verdad? Vamos ahora a pasar esto. Aquí, como les decía, vemos lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Las zonas, el tipo de paciente, pues aquí lo pueden ver, el presbita avanzado para el centro cerca y el presbita emergente para centro lejos, ¿verdad? Entonces, eso es como las sugerencias que podemos utilizar para este tipo de pacientes. Y pues básicamente, como les decía, es lo mismo que les estaba mencionando del duet normal, ¿verdad? Los mismos parámetros. El duet progresivo, como les decía, el centro cerco es una zona estándar de 3 milímetros y el centro de estancia es personalizado completamente. Ay, no, perdón. ¿Cómo era la cosa? Ah, sí, aquí está. Esto es lo que les estaba hablando ahorita. Entonces, pues bueno, ahora ya hablamos como del básico, del híbrido básico, y pues nos vamos a ir un poco más a lo que es ya una, digamos, adaptación más especializada, ¿verdad? Mucho de lo que van a ver ahorita acá, pues también lo pueden aplicar a la hora de hacer las adaptaciones de Duet o las entregas de un lente híbrido, ¿verdad? Como en este caso Duet, aquí vamos a hablar un poco y vamos a ahondar un poquito más a nivel del ultragel, ¿verdad? Porque pues es un lente que es un poco más especial. Y pues volvemos a lo mismo, es un lente híbrido básicamente disponible para queratocono, córneas irregulares, y pues hoy en día podemos hacer la adaptación también ya empírico. ¿Por qué? Porque pues con Ultragel sí teníamos un set y básicamente en ese set nos basábamos. Era un set que traía varias alturas sagitales porque este lente ya no se adapta por medio de curva base, sino que se adapta por medio de ságita. Es un lente que por lo general siempre les recomendaba comenzar con la ságita 250 micras
y en falda flat, ¿verdad? A mí la falda flat, por lo general, me parece que da un poquito más de problemas. Creo que uno debe siempre pedir un poquito más elevada la falda, porque esto va a hacer que la unión entre el lente rígido y la falda sea un poco más elevado y que no genere ningún toque a nivel de la córnea. Hay pacientes que pues, definitivamente no lo sienten y hay otros pacientes que sí. A mí personalmente me encanta siempre tener la caja de pruebas porque yo de esta forma puedo ver cómo es que funciona el lente, eh, por mucho que lo podamos hacer empírico, ¿verdad? Creo que de pronto siempre tener la caja de pruebas puede ser muy válido para poder asesorar cómo siente el lente el paciente y cómo lo ven ustedes. Ahorita más adelante vamos a ver por qué les digo esto, ¿verdad? Entonces, en Ultragel tenemos básicamente dos tipos de lentes, ¿verdad? Tenemos para queratocono o córneas irregulares y tenemos el Ultragel FC, que es ya un lente que podemos utilizar para córneas oblatas, ¿verdad? Post cirugía, post RK, LASIK o algún trauma corneal o trasplante. Entonces, es un lente que va más diseñado para este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Ultragel, el lente, pues básicamente viene siendo lo mismo que el Duet a nivel de Ks, ¿verdad? Tenemos el mismo DK de 130 en la parte rígida y de 84 en la falda, ¿verdad? También tenemos protección UV y hay muchísimos pacientes que tienen mucho éxito con este lente, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se benefician directamente del lente Ultragel? Perdón, ahorita vamos a ver qué pasó aquí. Así. ¿Quiénes se benefician? Pues bueno, los pacientes con queratoconos, con ectasias, ¿verdad? Otras irregularidades corneales. Otros benefactores serían los pacientes que usan los lentes GP corneales, que desean una mejor comodidad o que desean una agudeza visual mucho mejor y que están cansados de ver escombros bajo sus lentes, ¿verdad? Esto es particularmente útil si el paciente tiene un nuevo pasatiempo, trabajo, actividad. Recordémonos que a veces con lentes como los gas permeables, y de pronto salen corriendo, o juegan fútbol o hacen cualquier otra actividad, por lo general son lentes que de pronto sí pueden salir volando o salirse del ojo y realmente generarle mucha incomodidad o ya que no mire el paciente, ¿verdad? Entonces, estos lentes pues realmente no es que se vayan a salir, ¿verdad? Eh, básicamente, aquí tenemos que tener en consideración que las córneas de los pacientes donde el cristalino generalmente no funciona bien son las córneas con demasiado cilindro lenticular o interno. Y aquí probablemente vamos a tener un poquito más de inconveniente, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener en consideración esta parte. Entonces, ¿cuál es el diseño del ultragel? ¿Verdad? Aquí vemos la unión, ¿verdad? Se ve ahí donde dice junction y tenemos la falda de hidrogel de silicona, ¿verdad? Básicamente ahí es donde está la zona de aterrizaje, el inner landing zone, ¿verdad? Que es donde tenemos que tener cuidado que no nos vaya a causar mayor molestia, ¿verdad? Y pues tenemos la geometría inversa, ¿verdad? Del lente. Estos tienen una forma que ahorita vamos a ver en el próximo slide, eh, una elevación fija, digamos, y básicamente es, es esto, ¿verdad? Que tenemos hasta 250 micras, que podemos ir de 50 hasta 250 micras con una elevación fija y de 300 micras en adelante ya es una elevación variable, ¿verdad? Que podemos modificar y se vuelve diferente el diseño del lente, ¿verdad? Entonces, básicamente es que tenemos que con la geometría inversa podemos tener un sistema de bóveda que va a elevar esa curva base del lente por encima de la superficie corneal. Y esto pues va a elevar la curva base de la lente y va a acomodar ectasias más grandes a nivel del lente que va a ser variable. Entonces, si tenemos una ectasia de pronto más pronunciada, de pronto sí vamos a necesitar tener de 300 micras en adelante. Entonces hay que tener mucho en consideración. Sin embargo, tampoco nos tenemos que confundir.
porque también tenemos que tener muy en cuenta que tenemos la cantidad de ságita que nos debe quedar no es como en un lente escleral. Aquí es muy distinto. Aquí no podemos tener 300 micras de diferencia entre la córnea y el lente. ¿Por qué? Porque eso nos puede generar presión a nivel de la unión y eso nos va a generar un montón de incomodidades que vamos a hablar más adelante. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta esto. Entonces, si ven ahí, pues se puede ver el lente, cómo está posicionado, ¿verdad? Vamos a seguir. Y pues bueno, a nivel de los parámetros, ¿qué podemos ver de estos lentes? Pues tenemos, como les decía, de 50 a 550 micras. Esto es lo que se va a trabajar en Sagitas, ¿verdad? No vamos a hablar, como les decía, a nivel de curvas base. Am, Vamos a tener un flat 2 que es el 8.7, un 8.4 que es el flat 1, el 8.1 que es mediano, el 7.9 que es la más empinada, que es la que les digo que sí está disponible a nivel del duet, ¿verdad? Para que lo tengan siempre en cuenta. Y aquí pues tenemos poderes desde más 10 hasta menos 20. Y pues también tenemos rangos donde se van de 0.25 y por supuesto otros donde ya comienza con 0.50, ¿verdad? Esto igual a la hora de ordenar pues es para que lo tomen en consideración. También tenemos la protección UV y como les decía lo mismo, 130 de DK y el 84% a nivel de la falda de hidrogel de silicona. Entonces, bueno, ya vimos así como todo lo que es para ectasis, cómo los vamos a pasar, porque pues al final el principio es básicamente el mismo que un escleral. Necesitamos abovedar encima de ese ápice, ¿verdad? O de la parte más curva, entonces, para que nos quede bien el lente. Pero bueno, ¿qué pasaría cuando nos toca una córnea de este tamaño? O de esta forma, perdón. Solo que salga. Si nos encontramos algo así, ¿qué hacemos? Porque pues obviamente un lente que tenga una bóveda o una altura fija, de pronto nos va a quedar una sajita muy elevada y ese lente ya no nos va a funcionar como debe de funcionar. Entonces, para eso, pues es que tenemos nuestro lente específico, que sería el Ultragel FC, ¿verdad? Pues el Ultragel CFC es básicamente la extensión del Ultragel y es para córneas ovalatas, para pacientes, como les decía, por cirugía refractiva, trasplantes también. El diseño es similar al Ultragel, pero con curvas bases mucho más planas, porque, o sea, sí tienen las curvas bases, pero la más plana aquí es de 35-50. ¿Verdad? Entonces sí podemos manejar a aquellos pacientes que de pronto nos encontramos con curvas muy, muy planas. Y pues aquí el volt ya no va de 50, sino que va de 55 y siempre en vasos de 50, ¿verdad? Esa es como la característica que tenemos con ellos. Y básicamente los parámetros es los mismos que el Ultragel normal, ¿verdad? Los vamos a ver acá, se los voy a poner. Pero básicamente sí, es lo mismo que tenemos a nivel del Ultragel normal. Y pues bueno, ¿qué pacientes se benefician de ellos? Como ya lo hemos mencionado, los pacientes van a ser los postquirúrgicos refractivos que tengan pues, lactancia, pacientes postinjertos, también aquellos pacientes con ectasias periféricas, como la degeneración marginal pelúcida, pacientes con gas permeables que pues lo mismo buscan la comodidad o la agudeza visual que les pueda brindar eh, la unión de ambos, ¿verdad? La comodidad y la visión. Y pacientes con córneas periféricas centrales y más empinadas o más planas, no apropiadas para el ultragel. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa consideración que no todos son ultragel, sino que tenemos esta alternativa para poderles poner un lente de geometría inversa y para córneas oblatas, que justamente el ultragel FC lo que significa es flat córnea, ¿verdad? Entonces es por eso que le pusieron ese nombrecito. Entonces, como les mencionaba, tenemos básicamente diseño de curvas bases, ¿verdad? Esta es una tabla de comparación. Esta está disponible, se las podríamos enviar a todos para que la puedan tener y pues que les sirva siempre de referencia. Y todas las que ven en el lado verde son las que tienen elevación fija, perdón, que es
digamos, llegan hasta donde está el 505, que es la elevación más alta del Ultragel FC, que son los que están en naranja. Pero, y como les decía, de 300 para 550 a nivel del Ultragel normal, van a ser las de elevación variable. Entonces, las que tenemos fijas son las que podemos utilizar o comparar con el Ultragel FC. Entonces, por ejemplo, un volt de 50 a nivel del Ultragel tiene 39,75 dioptrías, y en el Ultragel FC, bueno, también tiene 305, pero varía el poder. Sin embargo, si ven, por ejemplo, la de 250, que creo que agarré el peor ejemplo, tiene una dioptría de 49, pero a nivel del Ultragel FC tiene una dioptría de 43,75. Entonces ahí es donde están las diferencias que se manejan a nivel del Ultragel FC. Entonces, el aumento de la profundidad sagital para estas lentes es el resultado de un cambio en la curva de la base central. Las lentes de elevación variable, tanto en Ultragel FC como en Ultragel, se enumeran a la derecha, que es la que están viendo en los dos colores, y estas lentes ganan una mayor profundidad sagital a través de los cambios de la curva base, como les decía. No a través de la curva base, perdón, sino periféricamente debido a la geometría inversa que se está aplicando en estos lentes. Entonces, vamos a ver qué cambia. ¿Qué beneficios pues, nos puede dar hacer una adaptación empírica? Pues la adaptación empírica nos puede brindar una mayor eficiencia en la práctica, pues al ahorrar tiempo de sí, ¿verdad? Agilizar el proceso de adaptación, reducir la dependencia de los sets de prueba, y todo el mantenimiento que debe estar asociado con ellos, porque pues por mucho que pensemos que no, pues ahí dejamos el lente en el líquido, y hay gente que lo hace, que no cambia el líquido, pero estos líquidos deben ser cambiados frecuentemente, ¿verdad? Para mantener el lente en óptimas condiciones. También eliminan la aplicación física de los lentes de prueba en los pacientes. Esta parte, pues yo no estoy muy de acuerdo con ello, porque yo creo que, como les decía, nunca está de más ver el lente puesto sobre el paciente y poder tener un asesoramiento un poco más personalizado. Sin embargo, sí me puede acercar a ese primer lente y que sea el único lente que yo le ponga a ese paciente y que no tengan que estar cambiando lentes, ¿verdad? Eh, Básicamente, como les decía, lo que hace la adaptación empírica es básicamente eliminar la reutilización de los lentes de prueba, pero pues eso ya es una decisión personal de cada quien. Y pues para el paciente, ¿qué va a hacer? Pues le va a proporcionar menos visitas al consultorio, ¿verdad? Y pues esto ya el paciente a veces lo puede ver bueno, aunque uno ya no lo mire tan bien. Y pues, ¿qué se necesita para adaptar un ultragel empíricamente? Pues lo que necesitan proporcionar básicamente son las queratometrías, ¿verdad? Básicamente necesitamos también los datos de excentricidad. Esto pues lo podemos mandar ya sea en excentricidad, en el eh, factor de forma o valor Q, eh, como ustedes lo quieran mandar, se puede. Por lo general hay topógrafos como el mismo que dan un valor de excentricidad en la parte plana y en la parte curva. El requerido básicamente es el de la parte curva. Ese es el que necesita Synergize para poder hacer su cálculo. Necesitamos también mandar el diámetro horizontal divisible y la refracción manifiesta. Aquí cabe mencionar que en la refracción, por lo general, si estamos haciendo una refracción de un paciente con una córnea irregular, donde tenemos un reflejo en tijera que de pronto no va a ser el más apropiado, que al final siempre estamos como donde quedó mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este paciente ha usado un lente gas permeable o un escleral y tienen la potencia, eso les puede servir a ellos más que una refracción directamente ya del paciente, pues, ¿verdad? O sea, nosotros podemos mandarle la curva base del gas permeable y la sobrerefracción que da sobre este lente, y con eso ya podemos mandar esta información y ellos hacen el cálculo, ¿verdad? Am,
Y pues bueno, ahora veamos un poco más de la adaptación ideal del lente. Pues el lente Ultra Health, o ya sea pues el Ultra Health o el FC, debe de por lo menos presentar 100 micras de clearance eh, a la hora de colocarlo. Por lo general, cuando uno coloca el lente, la forma de colocarlo es básicamente la misma que un escleral, ¿verdad? Lo vamos a poner sobre una ventosa. Esta lo vamos a llenar con solución salina. Le podemos aplicar la fluoresceína de la normal, no la de alto peso molecular. Realmente pues aquí la falda no va a sufrir ningún eh, tinte ni nada por el estilo. Podemos colocarlo, no hay ningún problema. Entonces le colocamos la fluoresceína y tenemos aproximadamente entre 3 a 5 minutos para poder hacer nuestra evaluación y ver cómo está ese fluorograma. Entonces, por lo general, nosotros debemos de ver un clearance básicamente de 100 micras en el ajuste inicial y debemos de tener un asentamiento de unas 50, 60 micras. Lo que es normal es que nos quede una ságita alrededor de 50 micras aproximadamente para poder tener una adaptación óptima. Tenemos que tomar en consideración que tenemos 200 micras de grosor del lente. Entonces, como siempre lo hemos hecho con los esclerales, cuando sabemos que un grosor de un escleral es de 300 micras o de 400 micras y lo que estamos buscando es similar a lo que es el grueso del lente, esto es lo que nosotros debemos de entrenar a nuestro ojo para poderlo ver y poder decir, bueno, tengo la mitad de lo que es el lente, entonces tengo mis 100 micras. Y esperar después para poder ver que realmente este lente se logre asentar, pero pues esto ya es un poco más complicado porque, como les decía, la fluoresceína se va a quedar 3 a 5 minutos, pero si yo sé que tengo 100 micras, cuando yo haga el asesoramiento de mi lámpara de hendidura con la sección óptica, por lo general ya sé que ese lente se va a sentar las 50 micras y va a quedar en una altura ideal para la adaptación, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros debemos de ver siempre a nivel del ultragel o cualquier lente híbrido es la bóveda, ¿verdad? Esto es lo que nos vamos a fijar de inicio y por eso les decía, esto es muy replicable a nivel del duet, eh, que es también nosotros, así es como haríamos el asesoramiento, ¿verdad? Uy, esto no lo cambié. Eh, pues bueno, como les decía, esto pues se ve una adaptación óptima. Por supuesto está que para aquel profesional que tenga un OCT y que pueda medir exactamente la ságita, pues perfecto. Básicamente podemos hacerlo a nivel de la fluoresceína, ¿verdad? Para verificar el ajuste. Pues el OCT es más preciso para medir el espacio libre, pero si se está utilizando el método de OCT o de sección óptica, asegurarnos de mover la vista al borde de la porción de GP para asegurarnos que hay un espacio prudente a nivel de la unión, ¿verdad? Que no vaya a quedar tocando esa unión encima de la córnea, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Y entonces, en esta lo que estamos viendo es un paciente que después de 4 o 6 horas, de 4 a 6 horas, perdón, de estar usando, muestra una lente bien ajustada, con una bóveda central de 86 micras y el espacio entre el cristalino y la córnea, no, perdón, el cristalino no, el lente, perdón, el lente y la córnea se llena con la lágrima del paciente, porque pues obviamente sí sabemos que aquí tenemos un intercambio de lágrima más normal que con un escleral, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que tenemos que ver, que todo, como pueden ver, donde dice el ILZ, que es el Inner Landing Zone, que es donde no tiene que haber eso que no esté pegado, que no nos esté tocando a nivel de la córnea, ¿verdad? Sino que siempre se mantenga una relación o un libramiento ahí que sea proporcional, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poner ese lente inicial, ¿verdad? O sea, pensando en que tenemos que colocar el lente.
¿verdad? Entonces vamos a analizar adecuadamente cómo quedó esa adaptación y vamos a básicamente insertarlo nosotros al principio, ¿verdad? Vamos a insertarlo, como les decía, como que si es un escleral, ¿verdad? Podemos hacerlo con la ventosa o el insertador o por medio de trípode con los dedos. Esto pues ya es de cada quien y como les decía, vamos a llenarlo de solución salina y fluoresceína para poder ver cómo nos queda todo esto, que no haya una burbuja. Eh, También hay que tomar en consideración y enseñarle mucho al paciente que no se lo aplique con mucha fuerza, porque pues si se lo aplica con fuerza se va a indentar la córnea y le va a molestar. Entonces tiene que ser muy suave y también al insertarlo con mucha fuerza pueden crearse burbujas y esto puede hacer que pues se tenga que quitar el lente y volvérselo a poner, ¿verdad? Entonces la forma de ponerlo siempre es agachando la cabeza, pegando la barbilla al pecho y básicamente aquí podemos hacerlo nosotros, abrirle los dos párpados o pedirle al paciente que se baje el párpado inferior y nosotros hacemos ya con el párpado superior y colocamos el lente, ¿verdad? Entonces esta es la forma de poderlo insertar. Em, Entonces, básicamente tenemos que ver que no hayan burbujas, ¿verdad? Perdón que esto se quedó en inglés. Básicamente es ver que no existan esas burbujas, porque si no, es mejor quitar el lente y volverlo a colocar, ¿ok? Vamos a ver. Y pues bueno, cuando vamos a entregar, lo que tenemos que ver es básicamente cuatro cosas, ¿verdad? Determinamos, como les decía, la bóveda central, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a evaluar cómo aterriza ese lente, ¿verdad? En el Inner Landing Zone o el ILZ, ¿verdad? Vamos a determinar la falda correcta y vamos a determinar la potencia correcta, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver, vamos a determinar la bóveda central y como les decía, tenemos entre 3 y 5 minutos después de la inserción para poder observar que quede el espacio ideal, que en este caso, como les mencioné, eran 100 micras, ¿verdad? O básicamente la mitad de lo que eh, tiene de espesor el lente. Entonces, muchas veces podemos hacerlo de dos formas. Podríamos irnos y ponerle mucha bóveda, lo cual yo considero que no es tan ideal, o podríamos hacerlo como aquí lo están representando, se representa, perdón, en la gráfica, donde si ven en la parte inferior hay un toque muy suave y en ese toque ya sabemos que si agregamos solo 50 micras vamos a lograr el objetivo porque ese toque que ven ahí no es un toque real, sino que sí hay fluoresceína por debajo, pero si lo dejamos así, probablemente sí va a existir el toque posterior, porque si va a reducirse 50 micras, es muy seguro que vamos a tener ese toque. Entonces, si le agregamos las 50 micras, perdón, eh, vamos a lograr tener esa bóveda que estamos buscando, ¿verdad? Que es la mitad del lente y dejarlo al final en 50 micras. Ahora, si ven en la parte superior hay un toque más severo y en este toque, pues lo ideal sí es hacer un aumento de 100 micras de una vez, porque pues obviamente no vamos a especular con 50 micras y básicamente sería hacer lo mismo que está en la parte inferior, ¿verdad? O sea, va a quedar igual, con menos toque y después necesitaríamos subirle siempre 50 más. Entonces hay que como determinar y ser muy atrevidos, digamos, cuando vemos algún toque de estos. No nos vamos a ir con 200 o 300 micras porque como les digo, no es como con el escleral, no estamos buscando tener 300 micras, sino solo estamos buscando tener 100 micras después de la inserción, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a pues determinar la bóveda central y como en la imagen, si hay un aclaramiento excesivo, eh, pues a través del grupo GA o del consultor de Synergies se puede ayudar. Vamos a siempre tomar, como les decía, que
volvemos a repetir, esto solo es para que se les quede grabado, que son 100 micras las que estamos buscando, ¿verdad? Que no sea excesivo, que no tengamos 150, 200, que realmente, como les digo, esto es bien subjetivo porque pues nadie puede saber exactamente cuántas micras tenemos, más que haciendo la comparación, como les decía, entre el lente y el espesor que pueden tener. Eso es lo más cercano a las 100 micras que pueden percibir. Y pues bueno, pues ahora vamos a hablar un poco más de la zona de asentamiento interna, ¿verdad? Que es donde ustedes ven esa como un toque aparente en la parte, en la foto central, que es la zona ideal, digamos. Si ven en la foto de la izquierda, ven un toque más fuerte y en la foto de la derecha lo que ven es excesivo, o sea, hay demasiado levantamiento y por eso es que se ve como que se estuviera rebalsando la fluoresceína. Entonces, como les decía, después de evaluar la bóveda, el siguiente paso es básicamente evaluar cómo aterrizas ese lente en la parte interior y si, digamos, ya tenemos la bóveda correcta, eh, la apariencia de la zona de aterrizaje debe ser eh, importante que la tomemos en consideración y que veamos una adaptación realmente no excesiva ni que haya ese toque tan marcado, ¿verdad? Entonces, como les digo, eso lo van a ver por ese adelgazamiento que ven a nivel del 360 en la fluoresceína y hay que tomarlo mucho en consideración para que no nos vaya a ocasionar problemas más adelante en la adaptación. Como les decía, pues a nivel de, de la zona de aterrizaje, si tenemos un toque fuerte, que es la foto que está en la izquierda, básicamente en la mayoría de los casos, pues esto simplemente va a significar que necesitamos una curva más pronunciada, ¿verdad? Para poder hacer ese levantamiento a nivel de esa zona y que esto nos pueda aliviar esos problemas que pueda tener el paciente. Básicamente, muchas de las cosas que el paciente va a presentar va a ser incomodidad después de las 3 o 4 horas de uso, ¿verdad? No va a tener tanto intercambio de lágrima. Básicamente, vamos a necesitar modificar esa zona, como les decía, y aumentarla y hacerla un poco más curva para poderle brindar otra vez la comodidad que el paciente requiere, ¿verdad? Entonces, ahora pues veamos un, un lente donde tenemos una bóveda suficiente, pero el diseño es el incorrecto. ¿Por qué? Porque en la imagen de la izquierda podemos ver una bóveda de 250 micras en un ultragel en un paciente y básicamente hay que tomar en cuenta el clearance que vemos al centro, que está muy, muy excesivo. Y si ven en la zona del aterrizaje interno, vemos un toque muy, muy marcado, ¿verdad? Y pues en este caso, para este lente no es apropiado el ultragel, para este paciente, perdón. Entonces, en este paciente, lo ideal es un lente eh, ultragel TFC porque pues podemos tener como la geometría inversa que necesitamos y entonces aplanamos al centro y levantamos más en la periferia, ¿verdad? Y pues en este caso queda mucho mejor con el lente, el ultragel TFC. Entonces, si ven algún paciente que muestre ese tipo de fluorograma, ya saben que es muy probable que no es tanto como que tengan que hacer un ajuste a nivel de la zona central, sino más bien es probablemente que el diseño tenga que ser corregido, ¿verdad? Entonces, en este, pues obviamente que esto es más raro encontrarlo, porque si es un poquito más raro encontrarlo, vemos un aterrizaje interno bastante marcado o bastante elevado y básicamente también se nota un movimiento excesivo en el lente por lo general, porque va a estar muy levantado y eso va a hacer que se libere y no esté como asentándose ese lente. ¿Verdad? Y lo que tenemos que ver es que tenemos un movimiento por arriba de 1 milímetro
Básicamente, al analizar cualquier lente debemos de confirmar siempre, como les decía, la bóveda y después debemos de saber si necesitamos un ultragel o un ultragel FC. Pues obviamente también aquí podemos nosotros deducir si tenemos una topografía donde un paciente presenta, por ejemplo, keratometrías de 35 o 36, probablemente yo no me voy a ir con un ultragel, sino probablemente ya lo inicial sería un ultragel TFC. También hay cajas de ultragel TFC para que lo puedan tener en consideración, ¿verdad? Eh, Básicamente aquí lo que necesita hacerse es que la curva está, la falda, digamos, está muy curva y lo que necesitamos es básicamente hacer un aplanamiento de esta falda, ¿verdad? Y entonces, básicamente es con esto que se puede corregir, siempre y cuando sí la bóveda esté entre lo que ustedes están buscando, que es siempre, les recuerdo, las 100 micras iniciales, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos tener eso en consideración. Y pues bueno, a nivel de cómo determinamos la falda, pues las faldas planas pues pueden exhibirse de diferentes maneras a través de la observación clínica. La imagen de la izquierda pues es un ejemplo de una lente con bóveda adecuada, pero una falda que es demasiado plana, ¿verdad? Se ve ahí un toque y las burbujas que están. Y básicamente en los tres casos que se ven ahí, lo que se necesita hacer es empinar la curva de la falda, ¿verdad? Entonces, básicamente es, por eso les decía que la, la caja de pruebas del Ultragel viene con el lente inicial, como casi que todas las cajas que se distribuyen, tienen una como guía y tienen un lente como de inicio. Y el lente de inicio es el 250 con una falda plana, pero por lo general yo siento que esa falda plana no es como la ideal para el tipo de pacientes que estamos evaluando con las ectasias. Creo que siempre una falda mediana podría ser la inicial. Entonces, sí, creo, no me recuerdo ahorita bien, pero creo que existe el 250 con la falda mediana. Entonces, eh, esto por supuesto está que no porque yo se los estoy diciendo así tiene que ser. Realmente esto es algo que ustedes deben de ir evaluando. A mí me ha parecido que esta es la forma en la que me funciona mejor, pero pues siempre, como les digo, es algo que cada adaptador lo va a hacer como mejor le parezca. Entonces, pues a la hora de determinar la potencia, ¿cómo la vamos a determinar? Pues básicamente, una vez que ya la falda y la bóveda están determinadas, lo que nos falta, pues obviamente es hacer la sobrereflexión sobre el lente, ¿verdad? Y básicamente, pues si necesitamos hacer una distancia al vértice, hacerlo. Y si la agudeza visual de pronto no es la que nosotros esperamos, hay que revisar realmente si hay algún astigmatismo residual o que haya flexión del lente y esto lo vamos a saber pues haciendo una queratometría sobre el lente, ¿verdad? Entonces, digamos ahora para terminar ya, ir terminando un poco o mucho, los consejos y técnicas que se les puede dar es básicamente evaluar siempre la zona de aterrizaje interior, ¿verdad? Eh, y por supuesto, ver cómo está ese clearance central. Ah, hay que ser muy claros con el paciente, ¿verdad? Hay que asegurarse de que le vamos a decir al paciente que el lente híbrido, por mucho que sea cómodo, no va a ser un lente que no lo vayan a sentir. Es un lente que sí va a notarlo el paciente y pues que obviamente esto se le va a ir desapareciendo conforme lo vaya utilizando, ¿verdad? Eh, También otra cosa muy importante es que cuando entregamos el lente, no es recomendable venir y hacer cambios. Esto es para todos los lentes, para ortoqueratología, para esclerales, para todo lo que vayan a hacer. No es necesario hacer un cambio inmediato de lente. Hay que siempre irlo evaluando. Por lo general lo pueden citar a los, no sé, una semana, 2 semanas y volver a hacer una evaluación y ver cómo va el paciente, porque probablemente el primer día o a los 2, 3 días el paciente se va a sentir todavía extraño con el lente nuevo. Entonces no hay que hacer esos cambios tan bruscos, ¿verdad? Hay que siempre ver. Es bueno tener un video de inserción y extracción y vamos a hablar un poquito más adelante, no sé si lo puse o no,
de cómo es que se extrae el lente. Realmente para extraer el lente híbrido, una de las bases para poderlo hacer es las manos tienen que estar muy, muy secas. Solo vamos a ver si lo puse o no, pero bueno, vamos a, quiero ver si está, solo así. Entonces, pues ahora para hablar un poco más de problemas que nos puedan dar estos lentes, básicamente como les decía, si hay una incomodidad después de 3 o 4 horas de uso del lente, básicamente puede haber un exceso de bóveda, perdón, y esto también nos puede hacer más difícil a la hora de sacarlo. ¿Por qué? Porque nos puede hacer como un efecto de succión por la cantidad de bóveda que puede haber. Entonces es muy importante eh, evaluar de nuevo la bóveda. Es importantísimo a la hora de entregar ese lente o a la hora de estar diseñando ese lente, estar muy seguros de que la bóveda que nos está quedando es la ideal. Si el movimiento es excesivo y ustedes lo pueden notar, es muy probable que necesitemos una falda más curva, ¿verdad? Que necesitemos como hacer, como cerrar ese espacio. Y como les decía, para poder sacar el lente, de las cosas que tenemos que tener es que, que los dedos estén secos. Hay varias técnicas, realmente pues es a las 5 y a las 7 que se hace como como una especie de pinchamiento, ¿verdad? Como que estamos cerrando el ojo para poder sacar ese lente. No es como el lente blando normal, no es como el lente rígido normal. Para la forma de sacar, no se saca con ventosa, no se hace de esta forma, se saca a las 5 de las 7. Si en todo caso, aún intentándolo, porque pues obviamente no es solo el paciente el que lo va a hacer, sino que ustedes lo van a hacer a la hora de intentar. Si ven que están a las 5 de las 7 y no logran sacar ese lente, lo pueden hacer también con un pedacito de Kleenex y con esto lo ponen y esto les va a eliminar esa humedad que pueda tener el lente y los dedos. Y con esto van a hacer siempre el mismo proceso a las 5 a las 7 y con esto lo van a poder retirar, ¿verdad? Básicamente, estas de las formas en que podemos sacar este lentecito. Vamos a hablar un poco de la inserción, como les decía, pues es lo que les estaba comentando, el DMB y toda la forma como que si es un lente escleral. Aquí sí no varía mucho del lente escleral. Y vuelvo y me repito, y aparezco disco rayado a las 5 y a las 7, ¿verdad? La forma de quitar. Básicamente, para aquellos que tienen dificultad con este método, hay otra opción que sería lo que les decía del papel del Kleenex y con esto pueden hacer el retiro del lente. Hay videos que tiene Synergize cómo hacerlo, cómo retirarlo. Las opciones que ellos muestran básicamente son estas, pero ya las pueden ver y ver cómo se hace ese retiro del lente. Y pues básicamente en los sistemas de desinfección pues están los multipropósitos, ¿verdad? Eh, eh, básicamente estos y los basados en peróxido han sido aprobados para el uso de lentes de contacto soft y se pueden usar con el ultragel. Y recuerden pues que el paciente frote los lentes al retirarlos con la solución recomendada para eliminar cualquier residuo o depósito de la capa lagrimal. Esto, por supuesto, es como con todos los lentes, o sea, esto no varía, esto es algo que deben de enseñar ustedes como profesionales a sus pacientes, ¿verdad? Y pues bueno, con esto termino. Muchas gracias. Eh, Alexis. A ver, creo que aquí, no sé si respondiste a esta pregunta sobre el lente ultragel funciona para pacientes con keratocono, con crosslinking o anillos. Sí, 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 funciona para todo eso. Ok. O sea, De los diseños, ¿cuál es ideal. recomendarías colocar para que ellos lo tengan? ¿Cómo, perdón? De los diseños de Synergize para un paciente con anillos y crosslinking, ¿hay algún El diseño que ultragel, recomiendas particular? El ultragel. Ok. sí, el ultragel.
Ok, El pero ultragel, ese sería recordémonos que sí va a llegar ah, un, eh, aquel paciente que tenga alguna ectasia muy elevada y que no vamos a poder corregir con ultragel. Definitivamente no va a ser el paciente ideal que de pronto pues tenemos que recurrir a algo diferente como un lente escleral. Sí he visto, no me ha pasado a mí, pero he visto pacientes, casos donde me están pidiendo pasar de las 550 micras, que es el tope que tiene el ultragel, y eso sí ya no lo hace, ¿verdad? Entonces, esto es como para tener la consideración de que si ya llegamos a esto, e incluso las calculadoras empíricas no permiten, y ya de una vez te dicen no hay lente. Entonces, para pacientes con anillos intrastromales o crosslinking, que no sean que no haya sido de unas keratometrías muy elevadas, de pronto sí se puede, ¿verdad? Siempre haciendo la adaptación, y por eso mismo es que yo tampoco me quito de la idea de tener una caja de pruebas. Yo siento que la caja de pruebas tiene que ser una parte fundamental de la práctica para poder asesorar realmente esa adaptación. Si bien es cierto, pues lo empírico, las calculadoras ahora pues tienen algoritmos muy cercanos a la verdad, pero tampoco, yo tampoco confiaría ciegamente en esto. bueno, yo considero que el uso de las herramientas tecnológicas siempre va a ser un apoyo importante para el profesional, pero una de las cosas importantes es que creo que la bandera de un contactólogo en cualquier área de la contactología es la observación. O sea, la Sí, lámpara de hendidura es la espada que utilizamos nosotros para poder luchar contra estas condiciones de córnea, sí, por lo que está muy bien que nos apoyemos, perdón, que nos apoyemos en las calculadoras biométricas o todo elemento que nos permita ayudarnos a los cálculos iniciales y nos den un escalón adelante para poder seguir con la adaptación. Pero las cajas de prueba son definitivamente la forma en que puedes observar el comportamiento real de un lente en una córnea, y adicionalmente a eso le proporcionas al paciente la capacidad de evaluar confort, visión exacto. al momento de hacer la adaptación. Entonces, nosotros no podemos, o lo que estamos tratando de hacer con este tipo de productos es romper los esquemas de adaptaciones bajo cálculos numéricos y empíricos, y empezar a ser más observadores a los detalles para poder personalizar un lente en un ojo determinado. Completamente de acuerdo. Yo creo que es súper, súper válido esto. Eh, eh, es lo que te decía, o sea, digamos, si a mí me dicen solo por las keratometrías, utilice el lente 500 o 550, siempre me voy a quedar pensando, bueno, cuando venga ese lente, ¿cómo se va a comportar? No es lo mismo que si yo lo veo con mi lámpara de hendidura y veo cómo se siente el paciente, y lo voy tengo algo tangible. Eso para mí personalmente me funciona más. Entonces, yo creo que siempre haría la adaptación por medio de las cajas, y siempre pues apoyándome en lo, como bien decía, la tecnología, pero sí, la caja es fundamental. Sí, 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 sí. Es que considero es la herramienta que tiene cualquier contactólogo para poder trabajar sobre la córnea de cualquier paciente. Sí, Si seguimos manejando las tradiciones de cálculos que nos proveen software o tablas, considero que una cosa es lo que un software puede calcular y otra muy distinta es la que el ojo clínico y la experiencia de un contactólogo pueda ver. El exacto, paciente definitivamente es determinante en una lámpara de hendidura. No hay una adaptación de lentes de contacto que no pase por una lámpara de hendidura, sea desde el blando esférico estandarizado hasta un lente tan personalizado como este. Por lo que la intención de estas charlas es poder romper un poquito el esquema de la tradición en lo que nos han mal acostumbrado el mismo mercado,
que es simplificar procesos de adaptación en córneas complejas. No puedes resolver problemas complejos con herramientas simples. Así que Exacto. la caja de prueba para cualquier diseño de lente de contacto es la herramienta fundamental para cualquier adaptador en el área de contactología. Sí, sí, por supuesto. Pues no sé si hay otra Si hay pregunta. alguna otra pregunta. Y si no, pues o expliqué muy bien o expliqué muy mal. Bueno, sí, realmente para los que están acompañándonos en la noche de hoy, de parte de Grupo GI Spectrum y en nombre de un gran amigo y un profesional a quien admiro mucho que es Ricardo, les quiero agradecer a los que asistieron. Es importante que los que asistieron, que quieran replicar a sus colegas sobre el trabajo que hemos venido haciendo. La verdad es que esto se hace con bastante sacrificio, con bastante experiencia, con la intención de que ustedes puedan aplicar en sus consultas, en sus ópticas o en sus clínicas todo lo que hace muchos años se ha venido trabajando, pero que particularmente en el mercado venezolano nos habían limitado mucho. Nosotros dimos un paso importante gracias a Spectrum, que lógicamente nos ha impulsado a poder llegar y llevarles a ustedes esta información. Repliquen la información, nunca se queden con información y conocimiento. Recuerden que el cerebro necesita también drenar información para recibir nueva, compártanla, porque la idea es que al final hayan más ojos sanos en el mundo y específicamente en nuestro país. Creo que es necesario que tengamos, nos atrevamos. Y algo que quiero para cerrar, Ricardo, y permíteme este minuto, Ujú. que es que quisiera que se llevaran un mensaje que he visto mucho en el tiempo y creo que son cosas que nosotros como profesionales debemos corregir. Una de ellas es que nosotros debemos ofrecer alternativas nuevas a nuestros pacientes y no sentarnos a esperar que los pacientes vengan a pedirnos a nosotros esas herramientas. Los que estudiamos a diario somos nosotros, los que estamos en el medio somos nosotros, los que debemos ofrecer nuevas alternativas somos nosotros y los pacientes acuden a consulta a resolver un problema y no a traernos información. Atrévanse, den un paso. Esto puede sonar muchas veces muy técnico, pero a la hora de colocarlo en un ojo y evaluarlo en la lámpara, le van obteniendo la destreza de la adaptación y no hay nada más gratificante que las lágrimas de un paciente que por muchos años no tuvo la herramienta para poder ver y que hoy ustedes las tienen en las manos en un país que ustedes conocen que ha sido bastante cerrado en la importación de tecnologías nuevas. Hoy aprovechenla, es el momento y aprendan que no va a haber un paciente que solicite algo que desconoce. Sean ustedes los que pongan en su escritorio todas las opciones necesarias para que ellos decidan. No subestimen la capacidad de querer recuperar visión de un paciente y simplifiquen su consulta a una simple adaptación de un lente blando. Existen hoy muchas alternativas, mucha tecnología a la mano y mucha asesoría como la que le brindamos nosotros a través de Ricardo y de Spectrum para que ustedes puedan llevar nueva visión, nueva tecnología, nuevas adaptaciones a su consultorio. Atreverse es el primer paso. Lo demás cuentan con todo el respaldo y apoyo de nosotros como profesionales y de las empresas de quien representamos. Así es. No, pues de nada, doctor Barreto. Tenemos otra pregunta del doctor Pacheco. Uh -huh. Realmente no existe radio mínimo y máximo, sino, o sea, lo que se hace a nivel de ultrahertz es que lo vamos a manejar a través de Sagitas. Entonces, como lo mencionaba en los parámetros, va de 50 a 550 micras. Esto es lo que vamos a manejar a nivel de Sagita en el ultrahertz. A nivel del duet sí hay curvas bases o radios, ¿verdad? Que va desde 7.1 hasta 8.3, creo yo. No me acuerdo ahorita, y eso que lo acabo de decir. Pero pues ahí les vamos a mandar los brochures. Alexis pues los tiene. Eh, y pues nada, pues para mí es un gusto. Siempre no se vayan a aburrir mucho porque voy a dar otras presentaciones en vivo, ¿verdad? Entonces,
Vamos a estar como compartiendo un poco más y como les repito, no se vayan a aburrir. Probablemente para Ay, la mira, próxima semana les tengo una sorpresa de alguien extra. buenísimo. Entonces, esto parece como fichajes de fútbol, lo estamos Ujú, fichando para el equipo. buenísimo. Entonces, sí, de mi parte, pues de nuevo agradecerles por el tiempo, ¿verdad? Porque sé que esto es quitarles una hora y media de su tiempo, pero pues si es para aprender mucho que mejor. Así que espero les haya servido y de nada, un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, Ricardo. Un millón de gracias a todos los que asistieron. Y como lo dijo Ricardo, a partir de este momento, en el caso de Roberto, saludarte primero y segundo, que vas a empezar a escuchar mucho la palabra ságita y todo técnicamente tiene su razón de ser, por lo que vas a empezar a escuchar más ságitas que curvas bases en muchas de las situaciones en que vamos a hablar. Es correcto, es correcto. Ya toda la nueva generación de lentes va por medio de Sagita, ¿verdad? Que es básicamente, esto es lo que se viene para el futuro. Sí, sí, es así. Bueno, muchas gracias a todos. Descansen, Ricardo, un millón de gracias por habernos regalado tu tiempo también, que es valioso y espero que todos hayan aprovechado la información. Muchas gracias, Alexis. Pasen feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.